chicos, vamos a ver la estructura de decisión múltiple, ¿sí? Entonces, ya sabemos que existen estructuras de decisión múltiple y simple, ¿sí? Ya habíamos visto la estructura de decisión simple, en el cual vimos que la prueba lógica, si se cumple el valor verdadero, hacemos una acción. Si no se cumple la prueba lógica, entonces es falso, hacemos una acción 2. Entonces, en la simple solamente tenemos dos opciones. En la múltiple, como su nombre lo indica, tenemos más de dos opciones. Podemos tener 3 opciones, 4, 5 o n opciones. Claro, se va complicando si es más, son muchísimas opciones, ¿verdad? En el caso de estructura de decisión múltiple, vamos a elegir varias opciones dependiendo del problema que se plantee. Vamos a ver el problema del índice de masa corporal. De acuerdo al índice de masa corporal, ¿sí?, que nosotros vimos también en Excel, no sé si se acuerden, habíamos visto que es importante el peso y la estatura. Y de acuerdo a el índice de masa corporal va a ser igual a la estatura al cuadrado, kilogramo entre la estatura o los metros al cuadrado. Y eso me da el índice de masa corporal. Aquí lo que me está pidiendo es las siguientes, si la persona está baja de peso, si la persona tiene un peso normal, si tiene sobrepeso o si tiene obesidad. Entonces vamos a hacerlo en PSI. Entonces al título le vamos a poner IMC, así muy fácil. Y vamos a escribir. Recuerden que esto vendría siendo secuencial, ¿sí? Dar tu peso, o puedes poner en signos de interrogación, vamos a escribir cuántos kilos pesas, para ser más específico. Entonces, ¿cuántos kilos pesas? Y aquí vamos a leer mi variable, que vamos a poner kg de kilogramos. Luego vamos a escribir, para que vean en pantalla, cuál es tu estatura en metros. ¿Cuál sería tu estatura en metros? Y entonces ahí voy a colocar mi variable metros, MTS, para que sepa yo que son metros, ¿sí? Entonces, el índice de masa corporal va a ser igual a ¿qué? A los kilogramos que pese la persona. Bueno, vamos a ponerlo igual, kg, porque lo puse en minúsculas, entre, recuerden la jerarquía de operadores, metros por metros, que en este caso sería la estatura al cuadrado. Y entonces yo obtengo el índice de masa corporal. Voy a escribir tu índice de masa corporal es, voy a poner comillas, y entonces coma, y pongo IMC, ¿sí? Entonces vamos a correr hasta aquí, que en este caso es la estructura secuencial. Vamos a ejecutar. IMC, es que aquí le puse. Recuerden que no se puede llamar igual. Índice masa corporal. Así, índice masa corporal, ya. ¿Cuántos kilos pesas? Bueno, pues vamos a poner unos 60 kilos. ¿Y cuánto mides? Vamos a poner unos 58, por ejemplo. Entonces, tu índice de masa corporal es de 24.034. Aquí lo único que me está dando es el índice de masa corporal. Ahora, yo necesito, entonces, colocar mi estructura de decisión. Vamos a colocar la primera estructura de decisión, aunque se parezca simple, pero esta tendría la primera. Entonces, aquí mi expresión, ¿cuál va a ser? El índice de masa corporal, ¿sí? Entonces voy a poner, de acuerdo a lo que se había visto en clase,
Si el índice de masa corporal es menor a 18.5, entonces la persona está baja de peso. Entonces voy a poner, si IMC es menor a 18.5, entonces aquí le mando un mensajito. Puedo ponerle, estás bajo de peso o estás malnutrido, etcétera. Mejor vamos a poner, estás bajo de peso. O tu peso es muy bajo, como le quieran poner. ¿Sí? Y entonces aquí empezamos con el con la estructura de decisión múltiple. Entonces, aquí lo que puedo hacer es, si no, tengo que volver a escribir otro sí. Puedo ponerlo así con este clic y entonces automáticamente ya es una decisión múltiple. Entonces, si no se cumplió esto, entonces existe otra opción. Entonces pongo, si IMC es mayor o igual a 18, quiere decir que no se cumplió, es mayor o igual a 18.5, que es lo que está acá. Y voy a poner con el ampersand. El ampersand significa un I. Y IMC es menor a 25, quiere decir que entonces está en un peso ideal, ¿sí? Entonces vamos a poner, escribir, podemos poner, tienes peso normal o tu peso es normal. Tu peso es correcto, como quieran. De lo contrario, aquí podemos utilizar otro sí entonces. Entonces le vamos a dar otro clic aquí. Y entonces ya, si no se cumplió esto, pasa aquí. Entonces, si no es menor a 18, puede ser que sea mayor o igual a 18 y menor a 25, que es un peso normal. Pero si tampoco esto se cumple, quiere decir que si es mayor a 25, si el IMC es mayor o igual a 25, aquí es menor estricto, ¿eh? Y aquí si es mayor o igual a 25 y menor a 35, es menor a 35, quiere decir que es una persona que tiene sobrepeso. Vamos a escribir. Usted tiene sobrepeso o ponemos nada más, tienes sobrepeso. Y aquí ya no ponemos otra condicional o otra estructura de decisión. ¿Por qué? Porque nada más era o está bajo de peso o está normal o tiene sobrepeso u obesidad. Quiere decir que si el IMC no es menor a 35, o sea que se pasó de ese rango, entonces vamos a escribir tienes obesidad. ¿Ok? Y entonces si se dan cuenta, mi estructura es un sí, mi prueba lógica, entonces. Si no, entonces viendo siendo un sí, otra prueba lógica, entonces. Es normal. De lo contrario, no es normal, entonces vamos a ver si la persona tiene más de 20, su peso o el IMC es mayor a 25 y menor a 35, entonces tiene sobrepeso. Si no se cumplió ninguna de estas tres, entonces la persona tiene obesidad. ¿Sí? Entonces, y para todo tiene que haber un sí no y un sí fin, o un fin sí, no, fin sí, no, fin sí. Entonces, si se dieron cuenta, cuando yo quería hacer la estructura, entonces nada más aquí, en donde decía sí no, sustituía yo con dándole clic aquí para el sí entonces. Vamos a ejecutar, a ver qué tal. Dice aquí, instrucción no válida, error. Estás bajo de peso. Ah, me faltó escribir. Ay, Dios, bueno. Perdón.
Miren, también yo estoy nerviosa. Bueno, ahora sí ya. ¿Cuántos kilos pesas? Pues vamos a poner el que pusimos hace rato, supongamos que 45. Y miden unos 60. Obvio, tiene que salir. Estás bajo de peso porque tu índice de masa corporal es de 17.57. ¿Sí? Vamos a correrlo para el peso normal. El peso normal tiene que ser de 18 a 25. Entonces vamos a poner, ¿cuántos kilos pesas? Pues pesamos 60. ¿Cuál es tu estatura? 1,65. Pongamos, o 1,60 también. Tu índice de masa corporal es de 22, tu peso es normal. Muy bien, aquí está, en este rango el peso es normal. Ahora volvemos a ejecutar para sobrepeso. Entonces, ¿cuántos kilos pesas? Bueno, vamos a poner que pesamos 75 y medimos 1,55. Hay varios kilos de diferencia. Tu índice de masa corporal es de 31.21, tienes sobrepeso. ¿Por qué? Porque está es mayor o igual a 25 y menor a 31. Aquí es y mayor a 35, aquí es de 31.21, tiene sobrepeso. Ahora vamos a ejecutarlo para obesidad. Para obesidad se supone que es ya fuera de este rango, o sea, es mucho mayor a 35, por eso queda acá. Ahora, ¿cuántos kilos pesas? Vamos a poner que pesa 95 kilos y mide 1,60. Entonces, el índice de masa corporal es de 37, por lo tanto tiene obesidad. Ahora, pues creo que con esto ya queda sustituido la estructura de decisión múltiple. Déjenme decirle que esta estructura de decisión múltiple es la más difícil, ¿sí? Pero si se dan cuenta, tomando este clic en sí, entonces vamos a tener bien una estructura de decisión múltiple. De todas maneras, si a ustedes les gusta programar de una manera sin utilizar estos comodines, por decirlo, siempre debe haber un sí entonces, si no o de lo contrario, que era lo que veíamos en Excel. Entonces, un sí entonces, de lo contrario, sí entonces, si no de lo contrario, y siempre se va cerrando el sí fin o el fin, perdón, el sí. Entonces, por ejemplo, aquí fin sí y fin sí, para que no haya problema. Y recuerden que siempre tienen que mandar a escribir el texto a pantalla. Como a mí hace ratito se me olvidó poner la función escribir. Entonces, espero que a ustedes no les pase, ¿verdad? Entonces, bueno, eso sería todo, chicos. Los veo en el siguiente video para que realicen ustedes una estructura de decisión múltiple. Aquí estaban, bueno, les coloqué en pseudocódigo los ejercicios. Ahora, de estos ejercicios solamente hay 5, ¿sí? De aquí van a elegir 2. Uno para hacerlo en estructura de decisión múltiple, o bien pueden hacer el mismo también para hacer, supongamos, hacen la calculadora con estructura de decisión múltiple, pero también hacen la calculadora con estructura en caso de, ¿sí? Pueden hacer ambas para que vean la diferencia. En caso de, o el switch case vendría siendo el más fácil, pero así se dan ustedes una idea de cómo se puede utilizar estas dos estructuras de decisión múltiple para tomar ejemplos o ejercicios y poderlos realizar. Nos vemos hasta la próxima, chicos. Bye.